Asignatura Desarrollo Empresarial, programas de formación empresarial y coaching empresarial. Integrante es mi persona, John Anderson Hernández Arango. Bueno, hoy voy a dar una introducción acerca del plan de coaching empresarial. Básicamente, doctor Roberto Ramírez Ángeles y compañeros doctorantes, para dar inicio pues como a la sustentación pues como de esta pregunta reflexiva y de este proyecto, quiero presentarles pues como una ruta visual que ilustra el corazón de esta propuesta del programa de coaching empresarial técnico-pedagógico para el ecosistema Bello Innova. Si observamos el extremo izquierdo de la imagen de la pantalla, pues bajo el título de la resistencia, encontramos la realidad de nuestro macroentorno del municipio de Bello, Antioquia. Nos enfrentamos a microcomerciantes y dueños de MIPYMES con un nivel nulo o bajo de alfabetización digital. En ese sentido, identificamos que el despegue del software por sí solo es insuficiente si no atendemos primero como al miedo a la tecnología, a la alta vulnerabilidad operativa que los mantiene atados como al cuaderno y a las cuentas tradicionales. El objetivo pues como este proyecto o este programa es precisamente acompañar una transformación mental y operativa integral. En un recorrido metodológico, pues nos enfocamos en el centro, pues básicamente una ruta de 3 módulos. Para lograr esta transformación, se han estructurado entonces un viaje más o menos de 12 semanas, dividido en 3 módulos consecutivos, que fusionan la administración de negocios y con estrategias andragógicas. En el primer módulo que de la semana 1 a la 4, nos enfocamos en la dimensión cognitiva y el propósito. Básicamente basándonos en la metodología de Simon Sinek, buscamos que el comerciante identifique el porqué de su negocio, rompiendo pues como así la sinergia o la inercia y la resistencia inicial al cambio tecnológico. Luego pasaremos a un segundo módulo de la semana 5 a la 8, pasamos a la inmersión de la opción digital. Aquí es donde el usuario interactúa directamente con la plataforma de software as a service, como se ilustra en la gráfica, pues explicamos el aprender haciendo, ¿cierto? Y utilizando la pedagogía del error. En lugar de penalizar la equivocación técnica, utilizamos como un motor el diagnóstico para construir una resiliencia operativa y la confianza del ecosistema. Y luego, llegando a un módulo 3 de una semana de las últimas semanas, de la 9 a la 12, consolidamos un proceso mediante la sostenibilidad y las redes de apoyo y mitigamos el aislamiento del comerciante informal, integrándolo pues como a comunidades de networking local, guiándolo en la formalización progresiva del negocio. Entonces, básicamente, el destino final, básicamente enfocado a la autonomía, si dirigimos la mirada pues como el extremo derecho de la infografía, vemos el resultado de este acompañamiento híbrido. El comerciante pues transitaría exitosamente desde la resistencia a la autonomía. Entonces, el microempresario ahora contaría con un negocio organizado digitalmente, con la capacidad para gestionar inventario, registrar ventas y lo más importante, pues que al finalizar este coaching ha desarrollado una adopción digital y una autonomía operativa que garantizaría pues como la sostenibilidad de la participación en el ecosistema de Bello Innova. Bueno, y con base en esta entrega donde se especifica este plan de coaching, surge desde el doctor Roberto la pregunta reflexiva para esta entrega, la cual dice, teniendo en cuenta que fundamentas tu módulo 1 en la teoría de Simon Sinek, el por qué, y que transversalmente utilizas la pedagogía del error, durante las clínicas de prácticas del error, si un comerciante informal, por ejemplo, un vendedor de abarrotes de avanzada edad, comete errores repetitivos al registrar sus ventas en la plataforma y manifiesta un alto nivel de frustración diciendo, la tecnología no es para mí, prefiero mi cuaderno, ¿de qué manera utilizaría el tutor del hub digital el porqué central de este comerciante? Ejemplo, dejarle un patrimonio organizado a sus hijos, como una herramienta conversacional de coaching para reencuadrar ese error técnico, logrando que no abandone el programa y recupere la resiliencia operativa. Bueno, para dar respuesta a la pregunta reflexiva sobre cómo actuaríamos en las clínicas prácticas del error, los invito a observar esta diapositiva. Entonces, imaginemos el escenario propuesto. O sea, nuestro comerciante informal de avanzada edad, tras equivocarse repetidamente en la plataforma, manifiesta pues como su frustración diciendo la frase clásica, la tecnología no es para mí o prefiero mi cuaderno. En este momento crítico, pues el tutor del hub digital aplica los principios de la pedagogía andragógica para identificar el detonante emocional. Entendemos inmediatamente que el comerciante no está rechazando la tecnología por falta de capacidad intelectual, sino por un profundo temor a aprender el control del negocio que ha sostenido a su familia por años. Entonces, en primera instancia, miraríamos una estrategia de pivote, o sea, vamos a mirar pivotando hacia el por qué, refiriéndose pues específicamente como la estrategia conversacional, en donde la pregunta, ¿cómo interviene el tutor para evitar el abandono? Aquí se aplica nuestra estrategia conversacional. El peor error del coach en este punto sería insistir con argumentos técnicos o tratar de convencerlo de lo rápido que es el software. Se detiene por completo pues como la instrucción técnica en su lugar. El tutor invocaría a la teoría de Simon Sinek e introduciría en la conversación el porqué central del comerciante, que sería pues como su anhelo de dejarle a sus hijos un patrimonio organizado. La atención se desvía hábilmente del software y se enfoca totalmente en el legado familiar. Luego trataríamos una cosa que se llama reencuadre cognitivo, refiriéndose como al reframing. Aquí, básicamente, donde ocurre el reencuadre o el reframing, el tutor utilizaría pues el dispositivo vital como herramienta de coaching mediante una analogía poderosa. Le haría reflexionar sobre cómo ese cuaderno al que se aferra representa en realidad la fragilidad. Es vulnerable al desorden, puede perderse y difícilmente sería comprendido pues como por sus hijos al día de mañana. Entonces, en contraste, la plataforma Bello Innova se reposicionaría en la mente del comerciante, en donde se deja de ser una simple app o una obligación tecnológica a convertirse conceptualmente en la bodega que protege la herencia de su familia.
Y concluyendo, pues sería una recuperación de la resiliencia, pues esto refiriéndose al efecto psicológico, en donde el resultado de esta intervención es un cambio psicológico profundo básicamente al construir una asociación directa entre la adopción digital y su deber paternal, ¿cierto? Y la frustración pues se desvanecería, el error técnico perdería por completo su peso paralizante, al equivocarse, perdón, al registrar la venta, pues ya no es prueba de que la tecnología no es para él, se asume simplemente como un obstáculo menor frente a un gran propósito que tiene pues de su herencia o su legado. De esta manera el comerciante recupera pues como la resiliencia operativa, abraza nuevamente el proceso de aprendizaje y aseguraríamos su permanencia exitosa dentro del programa de coaching. Ya por este lado y por último, retomando la pregunta reflexiva sobre cómo procedemos pues, en las clínicas de prácticas del error frente a un comerciante de avanzada edad que ante la frustración nos dice la tecnología no es para mí, prefiero mi cuaderno, la respuesta de nuestro programa se estructura en esa metodología de 3 pasos para recuperar su resiliencia operativa. Entonces básicamente iniciamos pues nuestro primer paso es la validación y el anclaje. El peor error que podría cometer el tutor del grupo sería intentar convencerlo de lo difícil que es usar la plataforma. En lugar de eso, pues el tutor tendría que empatizar y validar la frustración técnica y acto seguido detenerse o detiene pues como la instrucción del software y reconecta con la conversación hacia el porqué, ¿cierto? De comerciante y sus hijos. Entonces se le plantea una analogía poderosa y más humana. Básicamente, mira, el cuaderno se moja, se daña, se pierde. Esta plataforma, en cambio, es la herramienta que protege tu futuro y el futuro de tu patrimonio familiar. Al hacer esto, pues el aprendizaje deja de ser una carga tecnológica que convierte pues como en un acto ya más de amor y responsabilidad. Eh, Miramos el cuadro pues como central en donde miramos la pedagogía del error. Una vez que logramos ese anclaje emocional, pasamos a un segundo paso. Necesitamos desestigmatizar la falla, ¿cierto? El tutor tendría que, o le explicaría que el error que acaba de cometer al registrar la venta no es un indicador de que no sirve para la tecnología, sino que es una herramienta de diagnóstico y le mostramos que equivocarse es, de hecho, el primer paso necesario para poder empezar a limpiar y organizar los datos del negocio. Y el error deja de ser un fracaso, pues como que lo paralice. Y por último, pues en la naranja pues miramos como la acción y los micropasos. Pues finalmente, para que el comerciante no abandone el programa de Bello Innova, debemos materializar esa recuperación psicológica que sería en este paso 3 de acción y micropasos. Y así para construir la confianza del comerciante, reducimos drásticamente la carga mental y le pedimos que intente registrar todas las ventas del día nuevamente. Y el tutor pues lo guiaría paso a paso para que realice una sola acción exitosa. ¿Cómo registrar correctamente un solo producto puede ser? Ese pequeño triunfo pues sería inmediato y es suficiente para generar como un cambio de actitud, recuperar la autonomía operativa y demostrarle que con el acompañamiento adecuado la tecnología sí sería para él. Estas son las referencias utilizadas para la elaboración de este trabajo.